Hola amigos, hoy les traigo qué es el hongo negro y cuáles son los síntomas de esta enfermedad en pacientes con COVID-19. Comienza en las vías respiratorias y se disemina por el cuerpo. En el país asiático ya es considerado una pesadilla dentro de la pandemia de coronavirus. En India, los pacientes con COVID-19 recuperados están desarrollando una rara infección mortal que denominan hongo negro. Comienza en las vías respiratorias y se disemina por el cuerpo. En el país asiático ya es considerado una pesadilla dentro de la pandemia de coronavirus. Se han registrado miles de casos entre pacientes que se habían recuperado de COVID-19 o que estaban en proceso de recuperación, de ahí que se asocie a la pandemia. Sin embargo, la enfermedad reportada en la India es la mucormicosis, también llamada psicomicosis, causada por un grupo de hongos llamados mucormicetos. Los médicos de la India informan que el número de casos de mucormicosis ha aumentado considerablemente y que los hospitales más grandes la diagnostican en los pacientes cada 2 días, dijo Oliver Corneli, profesor de investigación en el Centro Europeo de Excelencia para Infecciones Fúngicas Invasoras en Colonia, Alemania. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse y darle like. ¿Ya la hiciste si te dio COVID? Estudio revela que inmunidad podría persistir toda la vida. El hongo comienza en las fosas nasales y se disemina a través de la membrana mucosa hasta los huesos, explicó Corneli. También puede pasar a través de los huesos hasta los ojos, la cuenca del ojo, los músculos y los nervios. Cuando eso sucede, los cirujanos a menudo tienen que extirpar un ojo completo para salvar la vida de un paciente. Es una operación radical, pero se considera la única forma que tienen los médicos de eliminar el tejido infectado. El hongo también puede infectar el cerebro, dijo Corneli. ¿Cuáles son los síntomas? La mucormicosis es una infección poco común. Las personas lo contraen cuando entran en contacto con mucormicetos, un tipo de moho. Los síntomas iniciales suelen ser bastante comunes: ojos rojos o nariz enrojecida. Más tarde, los pacientes pueden tener secreción nasal con sangre o negra, quizás también fiebre y pueden experimentar dificultad para respirar. También presentan secreción nasal, negruzca barra sanguinolenta, dolor local en el pómulo. Dolor, entumecimiento o hinchazón facial unilateral, así como decoloración negruzca sobre el puente de la nariz y barra o el paladar. Se puede presentar dolor de muelas, aflojamiento de dientes, afectación de la mandíbula, visión borrosa o doble con dolor, lesión cutánea, trombosis y necrosis, además de dolor de pecho, dificultad para respirar y vómitos con sangre. Sin embargo, dicen los especialistas, no hay necesidad de entrar en pánico y el riesgo de que una persona sana o incluso alguien con una infección leve por coronavirus contraiga mucormicosis es poco común. Aunque es importante tratar la mucormicosis lo antes posible, no hay duda de que los médicos en la India tienen la experiencia suficiente para detectar una mucormicosis, pero ni siquiera ellos normalmente verían este tipo de infecciones con tanta frecuencia, dijo Corneli. Pero esa es precisamente la situación que enfrentan ahora, agregó. De acuerdo con una investigación de la BBC, la mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales. Solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias en su cuerpo, como la diabetes o la inmunodepresión causada por otras enfermedades. La semana pasada, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la mucormicosis no es nueva y que no se debe de pensar que se expandirá como el coronavirus. Ha habido una cantidad importante de casos de mucormicosis en India. Es posible que esto se deba al uso de dosis muy altas de medicamentos esteroides, explicó. Hongo negro. 6 preguntas clave sobre la rara infección fúngica que ataca a pacientes de COVID-19 en India. Hongo negro. 6 preguntas clave sobre la rara infección fúngica que ataca a pacientes de COVID-19 en India. Lo llaman el hongo negro y en India es considerado una pesadilla dentro de la pandemia de coronavirus. Esta semana fueron reportados casi 9.000 casos de mucormicosis, una infección causada por un hongo. Algunos pacientes solo han podido ser salvados al extirparles un ojo. Y la tasa de mortalidad entre quienes se contagian es del 50%. Miles de casos se han registrado entre pacientes que se habían recuperado de COVID-19 o que estaban en proceso de recuperación, de ahí que se asocie a la pandemia de coronavirus. Los médicos aseguran que existe una relación con los esteroides que se usan para tratar la enfermedad. Y se sabe que los diabéticos tienen un mayor riesgo de sufrir de mucormicosis, un desafío mayor que el coronavirus. India reporta casi 9.000 casos de hongo negro, la rara infección que afecta a pacientes recuperados de COVID-19. Estas son algunas claves para entender qué es la infección por mucormicosis y por qué tiene efectos tan devastadores. 1.
¿Qué es la mucormicosis? La mucormicosis, comúnmente llamada hongo negro, es una infección muy rara. Es causada por la exposición al hongo mucor, que es parte de la familia Mucoraceae que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas, el estiércol y las frutas y verduras en descomposición. Un desafío mayor que el coronavirus. India reporta casi 9.000 casos de hongo negro, la rara infección que afecta a pacientes recuperados de COVID-19. Estas son algunas claves para entender qué es la infección por mucormicosis y por qué tiene efectos tan devastadores. 1. ¿Qué es la mucormicosis? La mucormicosis, comúnmente llamada hongo negro, es una infección muy rara. Es causada por la exposición al hongo mucor, que es parte de la familia Mucoraceae que se encuentra comúnmente en el suelo, las plantas, el estiércol y las frutas y verduras en descomposición. Es omnipresente y se encuentra en el suelo y el aire e incluso en la nariz y la mucosidad de las personas sanas, explica a la BBC el Dr. Akshay Nair, un cirujano ocular de Bombay, India. Afecta los senos nasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, como pacientes con cáncer o personas con VIH/SIDA. 2. ¿Qué causa la infección? Los médicos creen que la mucormicosis puede estar provocada por el uso de esteroides, unos compuestos farmacológicos usados para los tratamientos de pacientes graves o en estado crítico por COVID-19. Oxígeno. Los desesperados mensajes en redes para salvar a pacientes de COVID-19 en el epicentro mundial de la pandemia. Los esteroides reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir el coronavirus. Pero también reducen la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos con COVID-19. Pacientes graves de COVID-19 en India y otras partes del mundo requieren tratamientos con esteroides, lo que abre la puerta a la mucormicosis. Los expertos creen que esta disminución de la inmunidad podría desencadenar los casos de mucormicosis. La diabetes reduce las defensas inmunológicas del cuerpo, el coronavirus lo agrava y luego los esteroides, que ayudan a combatir la COVID-19 actúan como combustible para el fuego, dice Nair. 3. ¿Por qué en India? Está muy relacionado con la pregunta anterior. India está en medio de una segunda durísima ola de coronavirus, aunque el número diario de casos está empezando a bajar. Pero el sistema de salud indio estuvo completamente saturado durante semanas, y en los hospitales escaseaba el suministro de oxígeno y medicamentos para afrontar la pandemia. Los doctores recurrieron sobre todo a esteroides para tratar la enfermedad. El estado occidental de Maharashtra es uno de los que registra más casos de hongo negro y también es uno de los más afectados por la segunda ola de COVID-19. Por otro lado, como explicábamos arriba, los casos de hongo negro también se han vinculado con los niveles de azúcar en la sangre. India tiene la segunda tasa más alta de diabetes en el mundo. 4. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes que padecen la infección por hongos suelen tener síntomas de congestión y sangrado nasal. También hinchazón y dolor en el ojo, párpados caídos, visión borrosa y finalmente la pérdida de un ojo. Puede haber manchas negras en la piel alrededor de la nariz. La OMS afirma que las vacunas funcionan contra todas las variantes del virus de la COVID-19. Los médicos dicen que la mayoría de sus pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados, cuando ya están perdiendo la visión. Los médicos tienen que extirpar quirúrgicamente el ojo afectado para evitar que la infección llegue al cerebro. Los médicos buscan la manifestación de la mucormicosis en los ojos y la boca. En algunos casos, los pacientes han perdido la visión en ambos ojos. Y en casos raros, los médicos tienen que extirpar quirúrgicamente el hueso de la mandíbula para evitar que la enfermedad se propague. Se puede tratar con una inyección intravenosa antifúngica que debe administrarse todos los días durante un máximo de 8 semanas. Es el único fármaco eficaz contra la enfermedad. 5. ¿Es contagioso? La mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales. Solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias en su cuerpo, como la diabetes o la inmunodepresión causada por otras enfermedades. Sin embargo, ya que se propaga por las esporas de hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente, es casi imposible evitarla. La enfermedad no se transmite entre personas, pero sí puede adquirirse a través del ambiente si está presente. Una persona sana, o sin problemas del sistema inmunitario, no debe temer por un contagio de este tipo. Las bacterias y los hongos están presentes en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico los mantiene bajo control, explicó Kabushan Shetty, director del Hospital Narayana Nethralaya de India.
Cuando el sistema inmunológico se debilita debido al tratamiento del cáncer, la diabetes o el uso de esteroides, estos organismos toman ventaja y se multiplican, explicó Shetty a la agencia Reuters. La cepa parece ser virulenta, elevando los niveles de azúcar en sangre a niveles muy altos. Y extrañamente la infección por hongos está afectando a muchos jóvenes, dice por su parte el Dr. Raghuram Hegde, de la ciudad sureña de Bangalore. 6. ¿Qué tan extendido está el contagio en India? Un alto funcionario del gobierno de India, B.K. Paul, ha declarado que no hay un gran brote de mucormicosis. Sin embargo, en todo el país se ha reportado un número creciente de casos que ha llegado a más de 8.800 esta semana. Decenas de cadáveres más aparecen en el río Ganges en India en medio de la crisis del coronavirus. Ya estamos viendo 2 o 3 casos por semana aquí. Es una pesadilla dentro de una pandemia, dice la doctora Renuka Brado, del Hospital Sion de Bombay. India ha tenido varios récords mundiales de contagios y muertes por COVID-19 en los últimos días. El Dr. Baxi trató a unos 800 pacientes diabéticos con COVID-19 el año pasado y ninguno de ellos contrajo la infección por hongos. En cambio, el mes pasado su paciente más joven fue un hombre de 27 años que ni siquiera era diabético. Tuvimos que operarlo durante su segunda semana de COVID-19 y quitarle el ojo. Es bastante devastador. El Consejo Indio de Investigación Médica y el Ministerio de Salud de la Unión han pedido a la población mantener la higiene personal y enfermedades como la diabetes bajo control. También los han instado a usar zapatos, pantalones largos, camisas de manga larga y guantes mientras manipulan tierra, musgo o estiércol para evitar la exposición al hongo.